Noche de jueves bien movida, pero esto no se detiene. Willy Sabor compartió uno de los deseos más preciados de Felipe Camiroaga. Incluso también hablando de esta amistad que los liga y que yo no la tenía tan asumida, ¿no? Yo no sabía que ellos yo lo que es la amistad sí, porque amigos. No es la primera vez que lo comenta, que Felipe Camiroaga fue importante en su vida y en su carrera. Lo que pasa es que yo creo que en esta entrevista, más bien entrevista, en este programa, en Canal 13, yo creo que fue como mucho más, lo explicó mucho mejor. Y dio visos y dio pasos. Yo no sé si Cecilia lo sabía. No te duermas. A raíz de su... De Canal 13, sí, el programa de Trasnoche. De Trasnoche, sí, que está teniendo bastantes invitados durante su jornada. Un programa que va a las 3 de la mañana, creo. ¿Qué? Sí, parte por ahí. Pero que está, bien está entretenido, ¿eh? Yo sabes que yo veo el programa de Eduardo Fuentes que es de noche, pero como que hasta ahí me da. No, pues terminas ese y pasas a Canal 13. Porque yo termino acá y de ahí veo el programa de Eduardo Fuentes, te termina. Fíjense ustedes que en algo que han adoptado algunos canales de la televisión abierta de nuestro país, que es hoy día es tirarse de largo, es decir, 24/7 en programación. Ya no quedan mostrando el cartón con cómo va el otro día los próximos programas, sino que transmiten durante todo el día y durante toda la noche. Programático. Bueno, este programa es de Canal 13, está bastante bueno, habla un poco de la contingencia, de noticias y lleva invitados. No te duermas se llama. Y es donde finalmente nos enteramos, ¿no?, de que Willy Sabor había cumplido uno de los deseos más anhelados del gran Felipe Camiroaga. Claro. Él contó lo importante que había sido Felipe, incluso le atribuye el hecho de llegar a la televisión. Dice que Felipe lo ayudó tanto que gracias a él llegó a la televisión. Felipe pudo descubrir su talento y lo había ayudado a entrar a trabajar a la tele. Recordemos que Willy Sabor era un tipo que cantaba en el Entre Negros en algún momento, también en el bar ahí en donde estaba la Escuba, en el Tequila, ¿sí?, en el Paseo San Damián, y es ahí donde va Felipe en algún momento con el Huevo Sagüe, director de televisión muy amigo de Felipe, a ver un show de Willy Sabor, y es donde lo convencen para ir a la televisión. Es de ahí donde Willy de alguna manera da un puntapié a ingresar a este medio y una carrera súper exitosa. Ahora, ¿por qué habla de este deseo de Felipe? Habla de, hay un deseo, bueno, obviamente sabíamos que hubo varias cosas inconclusas en la vida de Felipe Camiroaga que quedaron truncas debido a su accidente tan inesperado. Y una de las cosas que Felipe siempre quiso, anheló e incluso estuvo a punto de cumplir fue el ser padre. Siempre quiso tener un hijo, estuvo a punto de hacerlo, pero lamentablemente no se pudo concretar. Pero él comienza su proceso también de adopción en Haití en algún momento, ¿no? A eso me refiero. A eso me refiero. Me refiero que él estuvo a punto de adoptar. Cuando fue el terremoto en Haití, Felipe hacía Animal Nocturno y viajó a hacer un reportaje a Haití, a la situación del país. Y ahí conoció a una chiquitita de nombre María. Y se enamoró de ella. Y decidió adoptarla. Y estaban todos los trámites muy avanzados hasta que la familia de ella, al parecer, se enteró de quién era Felipe Camiroaga acá y empezó a exigir más cosas y finalmente esa adopción no se pudo concretar. Wow. Además coincidió en el espacio-tiempo, Cecilia, con que también Martín inició la fase de adopción también del que hoy día... Yo diría que Martín fue posterior. Sí, pero digo que más o menos anduvo por ahí. Martín fue ¿no? después. Y el Rafa posterior aún. Mucho después, más posterior, sí. No, ahora, claro, uno dice qué loco que cuando una familia, por ciertas circunstancias, porque puede ser por voluntad o también porque en definitiva tú como familia no estás haciendo prevalecer los derechos del niño, des a un niño en adopción y después tengas injerencia de pedir ciertas cosas como familia y no como la institución que es la que está regulando el proceso, dependiendo de quién sea la persona que quiera adoptar. Por eso es tan complicado el tema de las adopciones en Haití principalmente, porque hay muchas personas que quieren traer niños y cuesta mucho. Hay una fundación, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una fundación que ayuda a los padres que quieran traer niños de Haití. Y esa institución trató de ayudar a Felipe, pero lamentablemente la familia decide la que firma los papeles para la salida de ese niño del país y finalmente no se concretó. Sí, supiste que finalmente pasó con la niñita. Sí.
¿Qué pasó? Está en Chile. ¿La chiquitita, la niñita haitiana? Sí, está en Chile. ¿Y fue adoptada por una linda familia? Por una linda familia, sí, que no vamos a decir, porque No, obvio que ella, no, porque pues. no sería bonito que cargara con el estigma de ser la hija que Felipe Camiroaga no pudo tener, digamos. Pero Claro. sí tiene una muy buena vida acá, muy Ay, buena vida. mi vida, qué alegría Sí. que al final igual las historias terminen con un final feliz. Sí. Le preguntamos a Willy Sabor por Ay, este sueño de Felipe. Nos contestó, nos mandó un video, se lo queremos agradecer y esto fue lo que dijo, lo queremos compartir con ustedes. ¿Cómo están, chicos? Les mando un abrazo gigantesco. Bueno, en la entrevista que tuve en Canal 13, dentro del contexto me preguntaron sobre mi relación con Felipe. Fue una relación muy bonita. Él le gustaba mucho como yo actuaba y cantaba. Y entonces, un día, él también trabajó en radio conmigo, en la primera radio en que yo trabajé. Y un día conversando, grabando unos demos, me contó de que él no se iba a casar nunca y que quería sí tener un hijo. Y siempre me acuerdo perfecto incluso hasta como estábamos sentados conversando. Siempre me hablaba diferentes cosas de su modo de ver la vida, la televisión y todo eso. Y bueno, y el hecho de trabajar juntos en radio, en eventos también, en varias cosas, nos apoyamos mutuamente con el tiempo. Y ese es el recuerdo que tengo que conté en esta entrevista. Oye, y también los invito a que hoy día tengo un capítulo nuevo de podcast. Es La Hora de tu Podcast a las 21 horas por YouTube. No me corten esa parte, sí, pues. Ya, están todos invitados, Sí, mi podcast, sí, está muy buenísimo. Lo puedes escuchar por Spotify y por YouTube. Es La Hora de tu Podcast. ¡Éale! En la hora de tu podcast. Lo estuve escuchando el otro día un ratito. Es divertido. Es muy divertido, es para matarse la risa. Que al Igual es final es- arribita, digo, en lenguaje y el tono. Bueno, porque pero... al final tú ves a Willy Sabor, es como inocentón, es un Sí. niño grande. Sí. Y además es como un niño grande patón. Es como pero al mismo tiempo tiene un corazón gigantesco. De verdad, Sí. trabajar con Willy es muy divertido. Y todo lo que le aparece así, ipso facto. O sea, tiene esa cosa, esa cercanía Claro, sentimental. y tan ese es el grande. titular, pues no se quería casar, pero sí quería tener hijos. Nunca estuvo en los planes de Felipe, nunca estuvo cerca, ni siquiera por voluntad propia, sino que porque para tu mujer sea importante casarte y estás enamorado de dar ese paso, Ceci. No. Nunca. Pero no se habló en un momento dado, no lo sé, pregunto, que con Fernanda Hansen sí que había ahí una... Sí, pero porque estaban buscando una casa para vivir juntos. Y eso ya era un tremendo avance. Ya. Que ella decidiera vivir con una persona, construir una casa o comprar una... No era construirla, pues ya estaba construida, pero ellos visitaron una casa en Chicureo precisamente, que a él le encantó y sentía que era la casa donde tenían que vivir. Y eso fue poco antes de que él muriera, así que no alcanzó a concretarse esa compra. Pero ellos sí estaban buscando vivir juntos y armar una familia. Quizás eso también involucraba hijos más adelante, porque sí, allá había un proyecto. Claro, no yo con creo- anillo, no con el matrimonio como tradicional Sí, que se algo más conoce, vinculante pero entre sí de formar una familia. ¿Sabes que yo me perdí en el minuto? Porque yo trabajaba con la Fernanda Hansen y ella pololeaba con Giancarlo Petacha. Mm. Y ahí justo yo Ah, me en el fui- Mira quién en habla. el Mira quién habla, pues y ella era panelista conmigo y ella pololeaba con Giancarlo y estaban felices y enamorados. Y yo me voy del programa, me fueron del programa, me dijeron, por favor, retírese. Me invitaron a salir del programa y como que pasaron los meses y de repente veo la noticia de ella con Felipe. Entonces no entienden qué minuto eso fue fue la 2000. transición entre Giancarlo Petacha y Felipe. Estamos ¿En qué hablando de 2000, minuto hizo- 2007, 2008 ¿En pudo qué ser? minuto? No sé si la Fernanda Fernanda hizo o lo de el upgrade o Fernanda estaba soltera cuando ella conoció a Felipe. La Fernanda conoció muchos antes a Felipe. Antes de Giancarlo. La Petacha. Fernanda había hecho la práctica en TVN y ahí conoció a Felipe. Entonces ellos ya se conocían, ya habían tenido onda en su momento y después de mucho tiempo se reencontraron posterior a su relación con Giancarlo Petacha. Es que sí, trato de hacer un poco Pero de ya memoria. había terminado con Sí, Giancarlo. sí, ya había Y terminado. Giancarlo ya estaba pololeando con la que es su actual esposa, ¿no? Fernanda. Sí, y era la O época no sé. en la que no, además... viste, si no sabemos, amigo. No, por eso yo Sí, estoy yo preguntando también para ver tengo la Silvano duda. con los tiempos. ¿Fue la época más o menos en la que Fernanda presentó con Lindorfo el matinal de Canal 13?
Ya estaba pololeando con Felipe. Ya estabas sí, porque recuerdo que además ese mismo año o al siguiente fue cuando Felipe presentó el Festival de Viña, o sea, animó el Festival de Sí, Viña. exactamente. Ahí está. Porque recuerdo que ese año se estaba montando el matinal y como no dio tiempo a presentarlo en el propio Festival de Viña, Alfombra Roja, que éramos nosotros a la tarde, pasamos a ser el matinal durante esa semana. Mientras ellos estaban, ya te digo, preparando el festival, que además también estaba en aquel momento Raquel Argandoña y demás, para iniciar, una vez que terminas el festival, este nuevo proyecto. Y ahí es donde nos contaron que Fernanda Hansen salía con Felipe Camiroaga. Salía. No, sí estaban pololeando, de hecho. Sí, pero ella bueno, lo nosotros no acompañó sabíamos nada, esa que era semana como al bien... Festival de Viña, Pero, sí. pero era todo como rumor ahí. Bajo Sí, a nosotros nos de llegó hecho, así. es esta como- relación se hizo pública única y exclusivamente por el accidente de Fernanda en caballo. A caballo. Si no, probablemente no se hubiese hecho oficial o pública en mucho tiempo. Marito, tú... no puedo. Lo siento. Es el animador del programa. No puedo pasó? seguir. Lo siento. Pero si Hay ya una quedaste cosa ahí. que se llama ética profesional y yo no le puedo preguntar Quedaste al nude. animador del programa ¿Pero qué cosas. quiere preguntar? No, porque no Si yo quiero le preguntar contesto, yo tonteras. tengo Pero con No, respeto, no, con porque respeto. no voy a preguntar nada porque no. Aunque quede peor así, pero no importa, que quede así nomás. No Prefiero, entendí. mira, soy dueña de mi silencio y esclava de mis Ahora. palabras. Prefiero seguir insistiendo Sí. que todavía no me cuadra bien Giancarlo Petacha enamorado con Fernanda, porque estaba súper enamorado. Y de repente Fernanda con Felipe. Algo pasó en Mega y Giancarlo se separa de Fernanda. Fernanda se va de panelista al Buenos Días Buenos a días a todos. todos. Eso es. Ya, ahora entiendo. Ella estaba pololeando con Giancarlo se queda en Mega. Sí. Y ahí se va ella trasladada al Buenos matinal. Días. Sí, se con va de Felipe a exactamente. trabajar de panelista. Pero insisto, ellos ya se conocían de antes. Sí. Ya habían tenido su onda antes porque ella había hecho la práctica en TVN, entonces había conocido a Felipe. Yo me acuerdo que ella hizo una pasada por Secreto a Voces también. ¿Quién? ¿La Fernanda? ¿La Fernanda hizo una pasada por Secreto a Voces? ¿Estuvo en Adri? Secreto a Voces? Eso no me No sé, acordaba. Eso yo a la yo- Fernanda la conozco desde los 14 años. Yo Éramos la parte de un conocí en mismo Canal grupo. 13. Ah, no Sí, sabía. así que la conozco desde muy niña. Después la dejé ver y después trabajó con unos amigos míos en... Más es, yo lo que es hablar con Fernanda, aparte de mientras se matinal. estaban preparando el matinal, ya te digo, el matinal que hacía con Lindorfo, no recuerdo ahora cómo se llamaba el matinal, pero fue el que siguió al, creo que ¿Verdad? era ¿Cómo se el llamaba Juntos en ese la matinal? Mañana, que pasó a ser Juntos y Tengo luego a dejó todo de ser el Juntos y todo panel lo demás. nervioso yo No, hoy no, día. pero- Fernanda alcanzó a estar poco en el matinal. poco. Ay, Se llevaba Dios pésimo mío. con Lindorfo, Con Lindorfo. además. No tenía Ahí está. ninguna relación, pésimo, cero química. ¿Con quién? Con Lindorfo. Ah, mal, sí, mal, no. mal, mal. Sí, Al, sí. al matinal estaba yendo horrible y cuando a uno le va mal en sintonía es difícil además llevarse bien porque lo están pasando todos mal y tiene el accidente en la casa de Felipe en Chicureo. Entonces alcanzó a estar muy poco en pantalla y después el resto del tiempo fue su recuperación Claro, porque por eso fue un digo. accidente muy grave. Espantoso, En algún sí me momento acuerdo, a Felipe, pobrecita. cuando la Fernanda recién entró a Pabellón, a Felipe Uy. le dijeron que era una posibilidad que ella no volviera a caminar. Sí, me acuerdo perfecto. Fue terrible. Chuta, complicado. Sí, pues. Sí, Igual, fue. ¿por qué Felipe en algunas ocasiones sí se mostraba y daba a conocer un poco más, siempre con resguardo, pero sí en algunas relaciones se mostraba con sus parejas, por poner un ejemplo, Angélica Castro, y con otros después en su vida empezó a ser muy hermético. Tanto así que dos de sus romances más importantes, estoy hablando Franchini y Fernanda Hansen, se filtran a la prensa por accidentes que tuvieron ellas. Claro, yo creo que tiene que ver con dos temas. Uno es que al principio de su carrera mediática y de su carrera profesional, digamos, él sí daba a conocer su romance. La Katy Salosny, la Bárbara Rebolledo, la Angélica Castro. Pero después se volvió completamente hermético. Y también hacía un compromiso con muchas de ellas, sobre todo la Francini o la Fernanda Hansen, que tenía que ver con que ellas estaban iniciando su carrera acá. Y no querían, además ellas, sentir que estaban en el lugar en que estaban por ser la pareja de.
Y la Fernanda estaba haciéndose una carrera a pulso, digamos, había partido como panelista, qué sé yo, y le ofrecen conducir el matinal de Canal 13. Entonces, ¿qué iba a pasar si la ponían a ella como la polola de Felipe Camiroaga? Iban a decir que no estaba ahí por su mérito y estaba porque era Camino la polola corto. de él. Exactamente. Bueno, lo que ha ocurrido muchas Entonces veces no con era no era una de- decisión solo de él, era una decisión conversada. Sí. Yo solo recuerdo en aquel momento, y te lo digo tal cual, o sea, nosotros estábamos, en aquel momento se hizo, ya te digo, alfombra se hacía en la piscina del Hotel Sheraton, y hubo un momento en el que un día que tenía que venir Felipe al programa, y de repente decían, no, y vendrá solo, no sé qué, y saldrá la Fernández. Yo que no entendía nada, yo digo, pero yo digo, ¿y por qué? Dicen, no, pero si todo el mundo dice, si están saliendo, si no están saliendo. Y digo, y yo claro, yo con mi volumen y con mi tono, que está saliendo el Felipe con la Fernanda, calla, que no se enoje, que tal, que cual, porque es una cosa que... Que se va a enojar la Fernanda. No, que se podía... No. Primero, la Fernanda estaba trabajando en Canal 13 ya con nosotros, ellos estaban en Viña, pero ya te digo que estaban preparando el matinal para una vez acabado el programa, o que se enojase en un momento dado Felipe, que venía como invitado. Si le era TVN. Entonces, obviamente, era un momento en el que se estaba haciendo de forma conjunta, igual que ahora, el festival. Entonces era como que, no, cállate, no. Y yo ahí como, ya, la. En aquel momento, la alfombra roja lo estaba haciendo Diana Boloco con Eduardo. Ay, con Eduardo yo fui Fuentes. de invitada ahí alguna vez. Ahí fue en esa terraza, en ese hotel. Sí, en esa terraza. Otra de las estuve. cosas que planteó Willy era de las capacidades profesionales de Felipe y de, en el fondo, de manera innata, el peso específico que tenía en la Teletón. Y que probablemente hoy, bueno, vimos a Pancho Saavedra y un poco se resolvió este misterio de quién tomaría la posta de don Francisco. Willy lo otro que plantea es que eso hubiese sido para él, ¿no? Para Willy a ojos cerrados, algo que hubiese caído en Felipe de manera orgánica. De don Francisco, claro, el reemplazo natural de don Francisco, absolutamente, sí. Es que tampoco sabemos, y yo, ojo, esto lo digo con muchísimo respeto y mucha altura de miras. O sea, tampoco sabemos, que se entienda, cómo hubiese sido la carrera de Felipe a día de hoy o tal. Ya has visto que... Claro. Porque, a ver, también pasó una vez que desaparece Felipe Camiroaga, todo el mundo entendió que el testigo obvio y lógico debería recaer en Rafael Araneda, con quien precisamente Felipe no es que tuviese una muy buena relación. Y eso era sabido, era vox populi. Incluido con unos copigüe de oro por medio y un montón de cosas más. Pero claro, fíjate ahora de repente Rafael Araneda, por las circunstancias y por un montón de cosas y por la lejanía y por priorizar su carrera internacional, quizá no está tan presente en nuestra televisión. Entonces, ¿qué hubiese pasado con Felipe? Yo recuerdo además un momento que fue como bien complicado, en el que a Felipe se le ofertó, casi como cheque blanco, porque lo querían llevar a Estados Unidos y no había forma posible. Sí. Y él lo decía, porque yo recuerdo una entrevista además que le hicieron, es que es muy complicado viendo la cifra, decir que no, pero no quiero ir. ¿Eso no es tan quiero. así, Ceci? Sí. ¿Y por qué la decir? Porque en el fondo uno puede decir, chuta, de repente cambiar a toda mi familia, partir de cero en un mercado que tal vez no soy Felipe Camiroaga, que en Chile yo ya tengo un nombre, una posición, pero un tipo tan talentoso, un tipo viendo tal vez que a don Francisco, que para mí es el animador de habla hispana más importante que hay en el mundo. Sin duda. Entonces, teniendo un poco ese espejo, de decir, bueno, si nuestra idiosincrasia por ahí puede entrar perfectamente en un mercado latino en los Estados Unidos, no tomar una opción que yo creo que lo hubiese hecho despegar de una manera distinta, es decir, hubiese habido un Felipe Camiroaga y a partir de ese momento otro Felipe Camiroaga. Sí, porque él tenía otros sueños, tenía otros anhelos y que no tenían que ver con la televisión, tenían que ver con el campo. Felipe siempre fue un campechano de corazón. O sea, él estaba siempre con los pies en el barro, digo yo. Es como así le gustaba estar con sus animales, en su casa, en su campo, con los pies en el barro. No le gustaba, o sea, le gustaba la televisión, era su trabajo, pero sus sueños, sus anhelos estaban por otro lado. Y él no pensaba postergar ese sueño. De hecho, el año en que él murió estaba muy cerca de concretarlo. Él se había comprado por fin su campo cerca de Chillán, un campo en el que había invertido toda su plata, todos sus ahorros los invirtió en ese campo, y lo iba a empezar a trabajar. Porque ese era su sueño, tener su fondo, trabajarlo y trabajar en la televisión, pero más esporádicamente. De hecho, él ya tenía planeado un piloto de un programa de viaje, un estelar una vez a la semana, y seguir vinculado a la televisión, pero no esclavo de la televisión, no esclavo de un matinal 5 horas todos los días, sino que hacer su productora,
viajar de vez en cuando a Santiago, hacer el programa, volver. Ese era su sueño, ese era su anhelo. No quería más que eso, no tenía más aspiraciones que su campo. ¿Eso siempre fue o hubo un cambio en Felipe después de lo que pasó en el Copihue de Oro? Siempre. Desde el día 1, siempre, sí, siempre. De hecho, la Rosa Elena, que era su asistente personal, una de las personas que más lo conocía, se fue a cumplir su sueño. Ella cumplió el sueño de Felipe. Cuando Felipe falleció, ella se fue al sur a un campo. Wow. Sí. Ahora, claro, Felipe en una posición que podría ser como, por ejemplo, se me ocurre, corríjanme, la de Cecilia Boloco con la televisión. Sí. De tener ciertas apariciones, de tener ciertos estelares en el tiempo, pero que en el fondo su vida girara en torno a un poco la imagen que estamos viendo. Arriba de un caballo, en contacto con la naturaleza, disfrutando de, para nadie es un secreto, lo que le gustaban los animales, ¿no? Los halcones, la cantidad de animales que tenía, perros, caballos, en su casa aquí en Chicureo. Monos, tenía hasta monos. Bien, sí. Tengo un amigo Pavos muy reales, cercano, sí. uno de mis mejores amigos, construyó una amistad bien linda a raíz del polo con Felipe. Claro. Y me contaba un poco de cómo lo movía esto del mundo con los animales y de cómo realmente él disfrutaba de su vida fuera de la televisión. Sí. Porque hay mucha gente que vive para esto, ¿dale? Y Felipe aparentemente no vivía para esto. Era un No. tipo tan talentoso Sí. de que la televisión lo seducía, ¿no? Requería de él, pero para él no era todo. No No. era. Y de hecho, fíjate que en aquel momento, lo típico, vas conociendo a gente que eran amigos. ¿Quién me iba a decir a mí que luego con los años iba a trabajar con Rodrigo Wainwright? Y Rodrigo Wainwright era bien amigo de Felipe y de hecho jugaban mucho al polo. O Qué sea, y linda tienen un foto montón de esa. fotografías en su casa y él hablaba de un Felipe totalmente distinto, que muchas veces cuando yo fui un par de ocasiones a hacer una entrevista, yo sabía que era Rodrigo y yo le iba a preguntar y le decía, oye, ¿qué se le puede preguntar a Felipe? Y me decía, no le preguntes por nada de la tele, si de verdad que o te va a responder lo típico y tópico, o sea, vétete en Google, cualquier cosa está ahí. Entonces, no tiene gracia. Pregúntale por aquí, por allá, por el más, le vas a sorprender. Entonces, yo creo que era un tipo tremendamente especial. Y sí que creo lo que dice Cecilia, o sea, al contrario que a lo mejor con Boloco, ella obviamente es la marca, y es una marca que sabe que ella vende dentro del mundo del diseño, ella como diseñadora de vestuario. Quizá ella estaba más entroncada al mundo de la televisión o al mundo de las marcas. Yo creo que Felipe, a mí me da la sensación, y lo digo, repito, reitero con mucho respeto, llegaría un momento en el que le daba cierre, se iba a Igual su creo. casa, a su finca, y desaparecer del mundo Yo mundial. también creo. ¿Sabes? Lo más relevante de todo, yo creo, que es que a pesar de los años, ya han pasado más de 10 años del No, es accidente, increíble. la marca que dejó Felipe en tanta gente. Eso habla de su personalidad y habla de lo buena persona que era y de la calidad humana. Que a pesar de que pasen los años, todavía hay gente que siente que le debe algo importante. Y eso es un legado que va a permanecer, yo creo que por siempre. El trascender en el tiempo, ¿no? De eso que a pesar Exactamente. de que uno no esté en este plano, en lo físico, el que hoy día, después de tanto tiempo, hablemos de él, que lo hagamos con cariño, por lo menos para mí un referente, quizás el único en Chile, de decir, oye, dedicarte en algún momento, ¿no? A observar ciertas cosas de él, en los personajes, en cómo Mario, disfrutaba, ¿no? Se siguen vendiendo todos los años, tú vas no solo a Makes, y hay calendarios de a día de hoy, de 2023, con la imagen de Felipe Bueno, Camiruaga, sin ir más las lejos, toallas, los aquí en la tazones. esquina hay una toalla. Sí. Pero si te lo digo, yo tengo en mi Está casa un par de puesta ellas. en un departamento. Sí, pues. Y paso todos los días Sí. y está la toalla ahí. No, y se siguen vendiendo. Y es curioso porque yo muchas veces, claro, yo que paseo y a mí me gusta, ya sabes, que es cachurear y tal, y pregunto y me dicen, no, si todos los años hacemos, si hay gente que se gastan porque las usan, pero tienen otras guardadas y vuelven a comprar. Entonces, yo creo que eso es cuando ya estás en el ADN de un país y de la memoria de una gente. Ya es, o sea, repito, ya no es que trasciendas, es que eres parte, y lo digo, reitero nuevamente con respeto, eres parte de la cultura pop de Chile. O sea, porque ya no es Tiene que... hasta ya- una canción, la canción de los bunkers, que es heavy. O sea, que es de Silvio, Es que en es de realidad. Silvio, que era sí. un Sí. Hicieron la cantante que a él le versión. gustaba mucho. Mira esa foto, qué linda. Y las fotos te das cuenta un poco, ¿no? que... De este amor Sí, por por los su animales. pájaro y que Sus lo lleva halcones, al sobrenombre. ¿Y te das cuenta que pasa del lo halcón. mismo que con Lady Di? Que aunque pasen los años, tú ves las fotografías y es como si la fotografía la hubiesen hecho ayer Exactamente. y han pasado 10 años. Exactamente.